Antes de atender cualquier paciente, es fundamental entender que para realizar valoración física, brindar tratamiento, realizar procedimientos, prevenir lesiones o simplemente generar confort y comodidad en él, los profesionales de la salud utilizamos unas posiciones corporales o anatómicas diariamente, específicas para estos objetivos. A continuación, vamos a ver cada una de ellas en detalle, cuándo se usan y cuál es su disposición. Pero antes de iniciar, quiero hacerte una invitación muy especial y es a que le des clic aquí en suscribirse y luego actives la campanita para ser la primera persona en enterarse de nuestro próximo video. Vamos a dividir entonces las posiciones anatómicas en dos grandes grupos, las posiciones anatómicas básicas y las posiciones anatómicas especiales, estas que se derivan de las básicas. En las básicas tenemos entonces la posición anatómica o erguida, la posición sedente y la posición yacente o en decúbito. Veamos entonces en qué consiste cada una, cuándo se usa, cómo se ven y qué otras posiciones especiales comprende. Posición anatómica o erguida. Esta posición se caracteriza por una alineación de los segmentos corporales en sentido vertical con las extremidades superiores a los lados del cuerpo, con manos en pronación, cabeza recta y pies dirigidos hacia adelante. ¿Cuándo usarla? La podemos usar para realizar valoración física, por ejemplo, o para definir o delimitar los planos corporales. Te voy a dejar por acá el link de un video donde explicamos cuáles son esos 3 cortes imaginarios que delimitan las partes anatómicas. Posición sedente. Paciente sentado en silla o cama con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyados sobre un plano resistente. ¿Cuándo usarla? Para realizar exploración física de la cara anterior, por ejemplo, del tórax, para brindar alimentación, para favorecer la respiración, para disminuir la tensión muscular en la región abdominal y lumbar y para realizar algunas intervenciones o tratamientos en el cuello o en el rostro. Fowler. Paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 45 grados y ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Cuándo usarla? Además de las situaciones mencionadas para la posición Fowler elevada, tenemos también para proporcionar mayor comodidad en pacientes con problemas cardíacos o respiratorios, favorecer el descanso y favorecer el drenaje posterior a cirugías en abdomen. Semi-Fowler. Paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 30 grados y ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Cuándo usarla? En los mismos casos de las posiciones anteriores. Ubica según la condición clínica y las necesidades de tu paciente en cualquiera de estas posiciones. Posición yacente o decúbito. Posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal. Dependiendo de las partes anatómicas específicas en las que se encuentre apoyado el resto del cuerpo, vamos a tener varias posiciones anatómicas derivadas de esta básica. Decúbito dorsal o supino. La persona se encuentra tendida boca arriba, en posición horizontal con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades inferiores extendidas. ¿Cuándo usarla? En valoración física de la cara anterior del cuerpo, en procedimientos en la cara anterior de tórax o de abdomen para favorecer la expansión torácica y la alineación de los diferentes segmentos corporales. Y algo importante para recomendarte en la posición específicamente de decúbito supino es que se debe prevenir el cruce de las piernas en función de que no haya presión ni circulatoria ni de nervios. Ginecológica o de litotomía. Paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración con las extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de estribos. ¿Cuándo usarla? En atención del parto, en toma por ejemplo de citología cervicuterina, en valoraciones de tipo ginecológico o en la realización de procedimientos a nivel pélvico. Posición de Rosser o Proets.
Es una posición de decúbito supino con la cabeza colgando fuera de la camilla o mesa de cirugía. ¿Cuándo usarla? Para evitar la aspiración de sangre o de secreciones, para la realización de procedimientos de tipo quirúrgico a nivel respiratorio y en cuello, y por ejemplo en una actividad básica como realizar un lavado de cabello en una persona que no podemos levantar de la cama. Posición de Trendelenburg. Es una posición de decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la pelvis quede más alta que la cabeza y los muslos más altos que la pelvis. ¿Cuándo usarla? En cirugías de abdomen inferior o en cirugías pélvicas, en intervenciones de miembros inferiores para favorecer el drenaje postural, para incrementar el riego sanguíneo cerebral y otra actividad básica para favorecer el retorno venoso en síncopes o lipotimias. Posición de Trendelenburg invertida, anti-Trendelenburg o Morestin. Es la posición opuesta a la anterior, es decir, con la persona en decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la cabeza quede más alta que los pies. ¿Cuándo usarla? En procedimientos quirúrgicos de cara, cráneo o cuello para disminuir como tal el riego sanguíneo, y en cirugías abdominales para mejorar la disposición y ubicación de las vísceras y así tener una mayor exposición abdominal. Dorsal con piernas elevadas. Paciente en decúbito dorsal o supino con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas o piecera de la cama. ¿Cuándo usarla? Para favorecer la relajación muscular y para disminuir el edema de miembros inferiores. Dorsosacra. Paciente en decúbito dorsal o supino con separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente. ¿Cuándo usarla? En actividades similares a algunas que hemos visto previamente, es decir, relajación muscular, para valoración física de la cara anterior, de tórax y abdomen y para la realización de procedimientos también en esta cara. Decúbito prono, ventral o abdominal. La persona se encuentra tendida sobre el pecho y el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado, las extremidades superiores extendidas junto al cuerpo o flexionadas a nivel del codo, y los miembros inferiores extendidos. Genupectoral. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax y rodillas, cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta. ¿Cuándo usarla? Cuando se realiza exploración y procedimientos en recto, cuando se realiza exploración sigmoidoscópica y en la aplicación de tratamientos rectosigmoideos. Genucubital. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. ¿Cuándo usarla? Esta posición, por ser tan similar a la anterior, se usa también para estos mismos casos, así que debes colocar, o el especialista en el caso de exploraciones especializadas o aplicación de tratamientos, se debe colocar el paciente en la condición que mejor se adapte a su condición clínica. Decrasque o navaja sevillana. Paciente en decúbito ventral con inclinación de muslos formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Inclinar la parte superior de la mesa o cama de tal forma que las caderas queden más elevadas que el cuerpo. ¿Cuándo usarla? De la misma forma en exploraciones, aplicación de tratamientos o realización de procedimientos en recto. Sin embargo, puntualmente esta posición se usa de manera más regular para procedimientos de tipo quirúrgico o en salas de procedimientos. Prona de urgencia. Paciente en decúbito ventral, utilizada en urgencias, generalmente en unidades de cuidado intensivo. ¿Cuándo usarla? Para prevenir la broncoaspiración de secreciones de vías respiratorias o de vómito, para favorecer el drenaje postural y para mejorar la oxigenación en pacientes con falla ventilatoria que se encuentren, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo conectados a un ventilador. Decúbito lateral. La persona se encuentra tendida de lado, con uno u otro costado sobre la superficie. El miembro superior del lado en el que se haya recostado por delante del cuerpo y los miembros inferiores un poco flexionados y con el que queda arriba algo flexionado y adelantado. ¿Cuándo usarla?
para actividades que son realmente frecuentes, como para favorecer el descanso, para realizar actividades de higiene corporal, para realizar cambio de ropa del paciente y de cama cuando el paciente se encuentra en condición de encamado. Y una recomendación especial en esta posición, y es que si el paciente por alguna razón debe permanecer varios minutos o un tiempo prolongado en una posición de decúbito lateral, es fundamental la colocación de almohadas entre las dos piernas con el objetivo de que no se haga presión a nivel circulatorio ni nervioso. Posición de Sims. Paciente en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y la derecha flexionada hasta casi tocar el abdomen. ¿Cuándo usarla? Se emplea para exploraciones rectales, sean a nivel manual o endoscópico, o por ejemplo para la colocación de enemas. Y se recomienda, lo han visto en algunos de nuestros videos, también para colocar al paciente en una posición de seguridad en caso de que tenga alteración del estado de conciencia o que tenga un riesgo inminente de vómito que lo pueda llevar a una broncoaspiración. Muy bien, y así terminamos este tema de las posiciones anatómicas o corporales que nosotros como profesionales de la salud usamos de manera prácticamente diaria con nuestros pacientes. Antes de terminar este video, quiero hacerte unas últimas recomendaciones para que consolides toda esta información junto con actividades propias de enfermería que lleven, por supuesto, al bienestar y al mejoramiento de la condición clínica de tus pacientes. Realiza todas estas posiciones en el paciente cuidando tu higiene personal, evitando algún accidente y, por supuesto, cuidando tu mecánica corporal. Al colocar a tu paciente en cualquiera de estas posiciones, evalúa por favor todos estos criterios. Que la respiración y la circulación no estén afectadas. Que no haya presión excesiva de la piel para que no se vaya a favorecer la producción de úlceras por presión. Y como le hemos mencionado antes, que no se vaya a producir tracción, por ejemplo, a nivel nervioso o articular. Tercero, vigila continuamente que esa posición en la que dejaste el paciente se conserve el tiempo que hayas determinado en tu plan de cuidados. Cuarto, cuando un paciente que sufra de un dolor de moderado a intenso adopte una posición anatómica diferente a cualquiera de las que vimos, es muy importante que sepas que esta posición antiálgica que está teniendo el paciente debe ser hasta el máximo respetada, excepto en los casos en los que tú consideres que realmente se está superando ese beneficio y hay un perjuicio para el paciente o un posible daño o complicación. Quinto, cuando en una exploración o en la realización de un procedimiento o aplicación de tratamiento tengas que aplicar una posición en el paciente que para él resulte incómoda o invasiva, es muy importante, primero, explicarle la importancia de esta posición y segundo, siempre generar confianza y brindar intimidad al paciente. Y sexto, recuerda que por encima de todo, el bienestar del paciente debe ser una prioridad para nosotros como profesionales de la salud. Así que todas estas actividades deben ir enfocadas siempre a favorecer ese bienestar. Muy bien, y así terminamos este video. No te olvides darle me gusta, comentar aquí abajo si en tu país usan otras posiciones anatómicas y por supuesto compartir en tus redes sociales para que esta información llegue a muchísimas partes del mundo y sea útil para muchos pacientes. Por último, no te olvides que esto es Vital Support y que aquí formamos para salvar vidas. Y si deseas certificarte en cualquiera de nuestros cursos, te invito a comunicarte solo a través de estos canales para realizarlo de forma legítima, válida y 100% legal. Y por aquí te quiero dejar el link de uno de nuestros videos, un botón para suscribirse y una lista de reproducción sobre temas de salud que te será muy útil.